Vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente de The Cocktail, de las pegatinas que están repartiendo. Os dejo con Juan, así que un fuerte aplauso para él y espero que os guste su ponencia. ¿Perdona? Como hasta y media más o menos, ¿no? Menos 20 creo que es. No digo que hasta menos. O sea, ¿cuánto tiempo tengo? Está a menos 20 o por ahí. Bueno, vas a hablar. Como sois patrocinadores, hay que regalar premios. Sí, yo Pues, por si sobra tiempo. Bueno, vale. De charla y otros 10. Va a sobrar tiempo. Y si no, pues repartirlo. Vale, ok. Hola, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Avísame si no se escucha bien y cojo el otro micro. Bueno, pues entonces, ¿se me oye? Ahora sí. Gracias. Bueno, un año más, gracias a la escuela de la UPM, a la Delegación de Estudiantes de Telecomunicaciones por... Ah, no sois telecos. Entonces, me gusta porque sabéis programar y vamos a ver código. Entonces, me encuentro más a gusto así. Soy Juan Lupión, soy CTO en The Cocktail, soy responsable de toda la parte de innovación en tecnología y de lo que venía a hablaros hoy es de temas de procesamiento del lenguaje natural, siempre alrededor del lenguaje Python. ¿Conocéis Python? ¿Quién no conoce Python? No pasa nada. Porque lo importante, de todas formas, el código tampoco se va a ver muy bien porque la tipografía va a ser un poco pequeñita, pero quedaos un poco con lo que os voy contando y sobre todo con el output, ¿no?, de las cosas que se van a ir viendo. El procesamiento del lenguaje natural, ¿de qué va? Va de extraer conocimiento sobre textos escritos por humanos. Esto supone un reto porque normalmente la lengua escrita tiene una estructura que es un poquito compleja, que muchas veces se apoya en dobles sentidos, que no está muy estructurada, aunque sí que tiene reglas, como todos los que habéis estudiado lengua española conocéis. Y normalmente cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural hay como diferentes actividades que puedes hacer alrededor de todas estas tecnologías. La primera, que la voy a poner en inglés porque es lo que vais a encontrar sobre todo en la literatura, es Part of Speech Tagging, que viene a ser el etiquetado del discurso, es decir, lo que hacíamos todos en el instituto, bueno, espero que se siga haciendo en el instituto, ya hace ya mucho que lo dejé, que hacíamos los árboles sintácticos, decíamos esto es un verbo, el sujeto, el predicado, reconocimiento de entidades con nombre, que es identificar en un texto cuáles son las entidades a las que hace referencia ese texto, qué personas, qué organizaciones, qué instituciones. Stemming y lematización, que consiste en cogerse, luego lo vamos a ver con más detalle, en coger una palabra y analizar cuál es su raíz. Por ejemplo, si decimos de un verbo, fui, yo fui a mi casa, fui, la raíz de ese vocablo es ir, es un verbo, es el participio del verbo o algo así. Luego tenemos temas de vectorización de palabras, que quiere decir la extracción de la semántica de cada una de las palabras, que la vamos a ver ahora con detalle, que creo que es la parte más interesante. Modelado de tópicos, que quiere decir, básicamente tienes este texto, este conjunto de textos, y tienes que identificar automáticamente cuál es la temática, de qué está hablando este texto. Recuperación y análisis de documentos es similar a lo anterior, sería la inversa, básicamente. Si ya has categorizado una serie de documentos, ya sabes de qué tratan, pues debes ser capaz de recuperar textos según el término de búsqueda que te estén pidiendo. No tanto como una búsqueda de texto completo, como haríamos con un Elasticsearch, con un Sphinx, o una cosa de estas, que buscan palabras,
sino un poquito más sofisticado, el tema de cuáles de estos documentos, que son historiales médicos, hacen referencia a enfermedades del corazón, por ejemplo. Identificación del lenguaje, que es que te llega el texto en un idioma que no tienes a priori que saber cuál es, y tu tarea aquí es identificar en qué idioma está. Sumarización, que es cogerse un texto y hacerse un resumen que tenga más o menos sentido para un humano. Y por último, generación de textos, es decir, hay herramientas que son propietarias y valen bastante pasta, que son capaces de coger, por ejemplo, los resultados que publican los marcadores online de deportes, estos minutos, resultado, gol de Cristiano, falta, entra no sé quién, sea no sé cuántos, pues con ese feed, con esa información, hay herramientas que son capaces de hacer la crónica del partido. Lógicamente no lo haces para el Barça-Madrid, que eso genera mucha atención, pero por ejemplo para partidos de fútbol local, de tercera división, cosas así más que no tienen tampoco tanta relevancia, puedes generar toda esa información de forma automática. E incluso también puedes coger, con estas herramientas, puedes coger una cuenta de resultados de una compañía, el Excel, y aquello es capaz de hacer el informe para los inversores, que es lo que se publica en las bolsas y los mercados de valores. Aquí el ejemplo que voy a traer va a ser más curioso, porque es una herramienta que genera cosas un poquito a voleo. Entonces, de todo esto, todo va a girar alrededor de Spacy, que es una librería para hacer ese tipo de actividades en Python. Y la parte que cubre, que es la que vamos a ver hoy, es esta parte de aquí, las 4 primeras. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a empezar a explicar un poco de qué va la librería, vamos a ver cuáles son sus funcionalidades y con algunos ejemplitos vamos a ir viendo cada una de estas cosas que se pueden resolver con esta herramienta. ¿Alguno tenéis experiencia con herramientas de este tipo? Ah, pues luego ya me cuentas si te suenan o no las cosas. ¿Vale? Entonces, de todas esas cosas que hace Spacy, las que molan son, en primer lugar, que es muy rápido. Está programado o sea, la interfaz que tú ves como programador es Python, sin embargo, el core de la herramienta está programada en C, o sea, con una adaptación de Python a C, que se llama Cython, y esto lo hace muy indicado para entornos de producción. No es, al contrario que NLTK, que es una más, quizá que es más popular, NLTK está muy orientada a la investigación académica, al research, a avanzar el estado del arte, mientras que Spacy está un poquito más orientada a poner en producción, a poner a funcionar. Lo que tenemos es un analizador gramatical, que es el tokenizador, que se dice, que es de talla de world class, que se suele decir, ¿no? No funciona mal para nada, está a la altura de las otras alternativas. Viene con modelos para cada uno de los lenguajes, ahora vemos un ejemplo de cómo escoges el modelo que puedes hacer, pero además esos modelos, si no te sirven para el problema que estás resolviendo, tú puedes entrenar el tuyo, puedes construir el tuyo y digamos que si Spacy es un coche y tú eres el conductor, pues en un momento dado le puedes levantar el capó y cogerle el motor, se lo cambias, le pones otro y el coche corre más o te sirve más para lo que quieras hacer. Para esto es muy importante apoyarse en librerías que ya están disponibles en el ecosistema de procesamiento de lenguaje natural, que si Word2Vec, GenSim, etcétera, que son herramientas más o menos estándar, tanto en el mundo académico como en la industria, para hacer cierto tipo de cosas, pues Spacy dispone de la capacidad de ingestar o de incluir el output de esas herramientas, de forma que tú le cambias el motor, pero el volante sigue en el mismo sitio, la palanca de cambio funciona igual, es decir, la API como programador no te cambia. Luego, y eso es algo que a mí me gusta mucho, es que la parte de documentación está muy bien. O sea, eso vais a la web de Spacy y vais a tener los ejemplos que vamos a ver ahora, seguro que los tenéis mejor documentados, más bonitos y con o sea, es muy agradable de utilizar. O sea, como al estilo de Marie Kondo, pues produce alegría utilizarla. También es un tema un poco subjetivo, ¿no? Pero es algo con lo que no te encuentras muchas sorpresas. Al final, cuando terminas usándolo para 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, al final todo termina siendo parecido. Y luego, el API de programación, tú le pasas un documento, él te devuelve un objeto, la librería está orientada a objetos,
Y digamos que te devuelve una estructura de datos sobre la que tú puedes ir recorriendo, ir iterando, pero siempre que le pides un output, te está devolviendo referencias a ese documento, con lo cual el output de una función te permite volver a seguir invocando funciones de Spacey. Es decir, cuando tú haces una operación para extraer datos que te va a dar Spacey, lo que recuperas son objetos sobre los cuales puedes seguir trabajando con Spacey, porque te está dando referencias al modelo que ha construido en base al texto que le has dado. Y en cuanto a prestaciones o capacidades, pues aquí podéis ver que más o menos, comparado con Core NLP, con NLTK y consigo mismo, pues está más o menos a la altura de las referencias normales. La única que parece que es más que gana esta Core NLP es la resolución de correferencias, que lo miré el otro día porque no lo sabía lo que era, y tiene que ver con cuántas veces aparece en este texto una persona. Pues, por ejemplo, si te encuentras en el texto Juan Lupión se fue a su casa, punto. Él estuvo muy cansado porque venía... O sea, ahí hay dos referencias a mí porque es capaz de decir que el artículo él hace referencia a la misma persona, Juan Lupión. Pues esto parece ser que es una capacidad que les falta tanto a NLTK como a Spacey. Pero de todas formas, yo lo veo que es como un poco marginal. Entonces vamos ya un poco a la candela. ¿Tenéis buena vista, por cierto? Porque yo por aquí lo veo... Yo ahora mismo ya lo veo un poco flojo. Pero bueno. ¿Cómo se instala? Pues como todo en Python, pues con pip install. Te bajas ahí los paquetes y al cabo de unos segundos tienes la librería instalada. Puedes usar pip, puedes usar Anaconda, si estáis usando entornos más bien orientados a la ciencia del dato, pero básicamente es un paquete corriente y moliente. A mí en el Mac, que estas cosas suelen ser un poquillo más liosas, no me ha dado problema, no me ha pedido binarios raros, la parte esta que está hecha en C pues va sin problemas, es muy sencilla de instalar. Pero además de instalar la librería, tienes que instalar los modelos con los que tú decides que vas a trabajar. Es decir, en la web de Spacey te indican todos los modelos que hay disponibles y cómo han sido entrenados. Por ejemplo, en este caso, yo estoy instalando dos versiones. Una que soporta el castellano y otra que soporta el inglés. Y luego vais a ver por qué. Bueno, lo vais a ver ahora. Una ha sido generada a partir de feeds de noticias, de prensa que está disponible online, con eso se ha entrenado ese modelo. Y la otra se ha generado simplemente scrapeando la web, que probablemente esto significa scrapear toda la Wikipedia o cosas así. Y aquí esto me está diciendo que el modelo es pequeño, lo cual quiere decir que pesa unos 16 megas, y esta, la de inglés, es grande, es un modelo large, que pesa la cantidad de 800 y pico megas. Y luego vais a ver por qué. Entonces, empezando ya con actividades, tokenización. ¿Cuáles son las palabras que hay en este texto? Pues si cogemos un texto como este, que no lo voy a leer, pero sí lo voy a leer. Hoy se inicia en el Tribunal Supremo el juicio oral contra los líderes políticos y dirigentes de asociaciones que participan. Bla, bla, bla. Esto es un texto, es un editorial del País que cogí, pum, lo he calzado aquí. Tú cargas la librería, en este caso es el modelo en castellano, lógicamente, y le dices, ¡hala! Spacey tiene la primitiva NLP eso es como un singleton, le dices, oye, pues parsea este documento, y a partir de ahí devuélveme un objeto doc. Y al objeto doc ya puedes empezar a pedirle, como si fuera un array, los tokens. En este caso, las palabras del 30 al 50. Y aquí salen todas. Fácil. En esta es un poquito más avanzada. En lugar de pedirle directamente los tokens, le estoy pidiendo las sentencias. ¿Cuántas sentencias hay en todo este párrafo? Pues tendrías que coger y, dependiendo del lenguaje con el que estás trabajando, pues las sentencias, bueno, en general todos los lenguajes las sentencias terminan igual, con un punto y seguido, o con un párrafo. En este caso hay 3, y este output, pues nada, dame las sentencias y recórremelas. Pues el output de esto son las 3 sentencias que hay, que hoy se inicia en el Tribunal Supremo no sé qué, que a partir de este momento y que los hechos... Es decir, puedo trocear el documento en base a tokens o en base a sentencias que están compuestas de tokens. A estas estructuras que me ha devuelto yo puedo otra vez pedirle, por ejemplo, cuáles son sus tokens. ¿Vale? Otra capacidad muy importante es ser capaz de distinguir lo que son stop words y signos de puntuación. Las stop words son palabras que no te aportan nada en el análisis del documento, te aportan solo en la estructura de la oración. Por ejemplo, los artículos, el lo, el, es decir, no significan nada en sí mismo, pero sí me están ayudando a identificar que la palabra que está al lado funciona como un sujeto, como un verbo, un predicado. Son el pegamento de la frase
pero no tienen exactamente significado por sí mismas. Por tanto, para muchas tareas de las que hemos visto antes, de categorización, de modelado de tópicos, etcétera, te conviene eliminarlas. Y esta es una prestación que sale de fábrica con Spacie, que básicamente es, oye, mismo documento, dame los tokens, y para cada token, recordad que esto es orientado a objetos, el token es una clase token y le puedo pedir diferentes atributos. En este caso estoy pidiendo si es una stop word o si es un signo de puntuación. Y en el resultado que me sale, pues me está diciendo que en, el, contra, los, es decir, artículos, adverbios y tal así, me lo está identificando como stop words. Y si yo quisiera hacer un análisis muy básico de qué se está diciendo en este documento, me interesaría eliminar estas palabras de mi tratamiento, porque realmente no traen semántica en sí mismos. Me ayudan a identificar lo que hacen el resto de palabras, pero en sí mismas no significan nada. Lematización, que consistía, como os he dicho antes, en llegar a la raíz de las palabras. Eso sí, en inglés, por ejemplo, hay un caso muy sencillo. Por ejemplo, meeting. Meeting, uno puede decir que es un verbo, es el participio del verbo to meet. Entonces, un esquema de stemming, que es una forma de llegar a las raíces de las palabras más sencilla, diría, termina en ing, por tanto es un participio, y por tanto la raíz es meet. Es decir, lo haces solo mirando la morfología de la palabra. Es decir, quitas los inicios, los fines, y si le quitas la S, pues eso va a ser un plural, pues le quito y me quedo con el singular. Sin embargo, meeting es trampa, porque yo puedo decir I'm meeting you tomorrow, o puedo decir I'm in a meeting. Y en este caso meeting está funcionando como nombre o algo así. Es decir, tiene un rol diferente en la frase. Para eso tienes que analizar el contexto en el que aparece, y eso es la lematización. Spacie, la parte de stemming, dice, pues mira, como realmente hacen más o menos lo mismo, pero la lematización tiene en cuenta el contexto de la frase, pues vamos a hacer lematización, no hacemos stemming. Nuevamente, mismo ejemplo de antes, el mismo texto, recorro los tokens, y para los tokens le pido dos cosas, el lema y el lema con el underscore. En Spacie el underscore quiere decir píntamelo en texto, mientras que sin el underscore lo que me va a pintar es un identificador que está embebido dentro del modelo que estoy utilizando, es como un ID interno, la referencia. Y post, con el underscore, lo que me va a decir es el rol que está jugando esa palabra dentro de la frase. Por ejemplo, el resultado de esto, aquí me está diciendo que inicia, la raíz es el verbo iniciar, ¿es correcto? Líderes, pues líder, participaron, de participar. Y esto lo estoy haciendo en castellano. Hasta ahora lo que hemos estado viendo, si tienes un poquillo de soltura en Python, en Ruby, en PHP, en cualquier lenguaje, más o menos lo puedes ir haciendo, pero esto ya se empieza a complicar más. Es decir, aquí ya tienes que tener un modelo de la sintaxis y de la gramática del idioma con el que estás trabajando. Además, me está diciendo aquí, pues por ejemplo, que inicia efectivamente es un verbo, que líderes es un nombre y que participaron es otro verbo. Con esto ya puedo identificar las palabras lo que son, con lo cual luego cuando las esté analizando podré decir cuáles son más importantes que otras. Reconocimiento de entidades con nombre, que quiere decir a qué cosas hace referencia un texto. Por ejemplo, aquí este texto, pues el sábado pasado Juan Lupión estaba muy ocupado con una incidencia sucedida en la plataforma online de Microsoft mientras escuchaba Stairway to Heaven, una canción de Led Zeppelin. Entonces yo a esto le voy a decir, oye, al documento dame las entidades. Y nuevamente pues la voy a recorrer. Y además le voy a decir a Spacie, esto lo sé porque ya sé el resultado que me va a dar, que me explique las etiquetas de lo que está identificando. Es decir, que para que se vea luego en el output lo que ha identificado. Pues, por ejemplo, de este texto él identifica sábado, Juan Lupión, que soy yo, Microsoft, Stairway to Heaven y Led Zeppelin. Es decir, ha identificado las entidades a las que hace referencia el documento. Y en este caso, pues Juan Lupión es PER, y cuando le preguntas a Spacie que te explique lo que es PER, pues él te dice, es un nombre propio o de una familia. Si es MISC, en el caso de Stairway to Heaven, sería un producto u obra de arte, es correcto. Y en cuanto a Led Zeppelin me dice que es una compañía, una agencia, una institución, etcétera, una banda de rock de Pelandrusco, pues más o menos engancha. Y con esto puedo hacer más cosas también. Por ejemplo, si yo ya sé en cada texto lo que son nombres propios de personas, a lo mejor puedo jugar
a esconderlos, a anonimizarlos, que es un tema que está relativamente de moda ahora con los temas de protección de datos, de GDPR, etc. En este caso, pues nada, si yo tengo un texto, unos textos que, bueno, que son un poco sospechosos, ¿no? A Juan Luque le hemos hecho una transferencia, los fondos reservados han sido pagados por Mr. X, nadie sabe dónde se sienta no sé quién, pues puedo nuevamente analizar los tokens del texto y si la entidad a la que hace referencia el token es una persona, pues cojo y le pongo los asteriscos de la vida. Con lo cual el output, pues a nuestro amigo no se sabe, le hemos transferido el dinero, ya eso, yo ya estoy a salvo de que me metan en la cárcel. Y por ejemplo, el señor X, como ya venía anonimizado, pues esto no se ha llegado a pispar de que era un nombre. Realmente esto es un bug. El siguiente, extracción de sintagmas nominales, que realmente es un nombre espantoso, pero en la industria normalmente se conoce como chunking, que es sacar, es un análisis mucho más básico que hemos visto antes, es más eficiente, se hace más rápido, y simplemente lo que te va a decir, oye, dime los nombres y las cosas a las que hace referencia este documento, no tanto entidades como qué nombres estás identificando en el texto. Nuevamente, al documento le pido los noun chunks, esto, y cada uno de ellos los recorro en Python. Imagino que nos estáis perdiendo con Python, ¿no? Es que sois informáticos. Vale, entonces con este texto, pues el output que sacaría esto, pues que este texto hace referencia al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a una rueda, prensa, a través, consola, videojuegos, Donald Trump, la guerra, la Yakutia, Twitter, no sé qué. Esto más o menos me vendría a dar como una nube de tags, bueno, que me puede servir o no. La gracia que tiene este mecanismo es que es extremadamente eficiente en computación, es decir, que lo hace súper rápido. Y estas historias que él me está devolviendo son también estructuras de Spacey a las cuales yo, por ejemplo, aquí al presidente del gobierno le podría decir que me quitase los artículos, con lo cual me quedaría presidente del gobierno y podría ir afinando el tratamiento de los resultados que me va dando con diferentes iteraciones de mi código. Part of speech, que es lo que os comentaba antes del análisis, ¿cómo es? Gramático-sintáctico, que es el famoso árbol que hacíamos todos en el instituto. Aquí yo le he pasado otra vez la frase, me he identificado la raíz que suele ser el verbo, y el sujeto en este caso no es Pedro Sánchez, el sujeto es el presidente. Y si voy del presidente, pues hay aquí una parte que es explicación, que me está explicando quién es el presidente, en este caso Pedro Sánchez. Esta estructura que se pinta aquí te la da Spacey con una función que tiene, que te levanta un servidor web en local y cuando cargas la URL de la frase, pues te la pinta. Pero además esta estructura, este grafo, bueno, es un árbol, este árbol tú lo puedes recorrer, tienes primitivas que tú le puedes decir, dame la raíz, que es el verbo, y a partir de ahí ve dándome todos los hijos y lo puedo ir parseando. Puedo ir haciendo el análisis gramatical de la oración. Y con esto también puedo hacer otras cosas. Que, por ejemplo, si me sé cuál es el verbo, puedo extraer cuáles son los objetos sobre los que actúa el verbo. Por ejemplo, en este caso, aquí ya estoy usando una librería que es prima hermana de Spacey, que se llama TextStacy, que lo que me da es una función que me dice, dame los sujetos del verbo. Por lo tanto, para la frase esta de la guitarra suena por la vibración de las cuerdas y José toca la guitarra y el piano, pues nada, el verbo es suena. ¿Quién suena? La guitarra. ¿Quién toca? José. Y con esto estoy ya aprovechándome del análisis del árbol que me está haciendo la librería. Y hasta ahora no hemos visto nada de machine learning, de cosas raras. Y esto es como si tuvierais que aprender cualquier API de cualquier producto, y simplemente es aprendértela, y toda esa complejidad está quedando por debajo. Pero luego lo vamos a ver un poquito más a fondo. Con cosas como esta, y si te basas en un idioma precario como es el inglés, puedes hacer incluso que a partir de un texto identifique preguntas y respuestas, que es como un pequeño ejemplo de este tipo de capacidades. Digo el inglés porque el inglés es más un idioma más como de Tarzán, ¿no? De sujeto verbo predicado. En castellano es un poquito más complicado. Entonces el ejemplo, pues nada, en este caso pinto un texto en inglés con muchas sentencias y lo que quiero es, con una función que vamos a ver ahora, dando el texto, genérame preguntas que tú lanzarías sobre ese texto. La función tiene
tal que esta pinta, es decir, me recorro las sentencias, identifico el verbo raíz, para el verbo le pido los sujetos y para el verbo le pido los objetos. Y como estoy trabajando en inglés, es muy sencillo hacer preguntas, porque en inglés hay dos tipos de verbos, el to be y el resto. Con lo cual, si el verbo es to be, le digo qué es no sé qué, y si el verbo es otro, pues qué hace periquito con el verbo. Es decir, esto es muy tonto, pero es curioso porque este código, con lo tonto que es, pues es capaz de hacer preguntas que parece que entendió el texto. Por ejemplo, ¿qué es Rails? La respuesta es un framework, aquí lo tenéis, Rails is a web framework. ¿Qué hace Yukihiro? ¿Qué escribe Yukihiro? Pues escribe código, lo tenéis aquí, Yukihiro escribe código. ¿Qué conduce David? Pues coches, pues por aquí está, David conduce coches. Y luego aquí ya, si te vas al yoga, pues hace cosas todavía más raras. Es decir, cuando los objetos sobre los que actúa un verbo en su predicado son varios, pues también te los captura. ¿Qué es llama? Pues no es violencia, es verdad y no sé qué más. Es decir, con esto tú podías hacer un generador de preguntas y respuestas sobre un texto más o menos básico. Sí, hombre, para cualquier texto, yo qué sé, el Quijote, bueno, Quijote está en español, pero un libro en inglés te resultaría un poquito más complicado. De todas formas, básicamente con eso es como funcionan los Jeopardys y los de los Watson, etcétera. Es decir, tú le pasas un cuerpo de texto y empiezan a descomponerlo así y se van quedando con estructuras parecidas a esta. Vale, vamos bien de tiempo. Hasta ahora, lo que hemos estado viendo son las capacidades de la librería a la hora de identificar la estructura del texto y ver lo que hace cada palabra. Pero realmente no estamos entendiendo lo que hacen las palabras. El significado de cada uno de los términos que hemos visto ahí, Spacey no te lo resuelve. O no te lo resuelve con lo que hemos visto hasta ahora. Y la pregunta que os lanzo ahora es cómo identificamos, cómo aprendemos los humanos lo que significan las palabras. La semántica de las cosas, ¿cómo la aprendemos? Y la pista es que no es con un diccionario. Vosotros nunca habéis visto a un niño de 2 años con un diccionario para ver si aprende a decir papá o mamá o perro. ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Una relación entre el mundo real y la palabra. Eso te serviría si estuvieras leyendo un diccionario, pero para que tú entiendas un diccionario necesitas ya un conocimiento que es más bien simbólico. Es decir, necesitas ser capaz de tener un pensamiento abstracto que un niño de 2 años no tiene. Eso es como cuando tú ya eres mayor, pues dices, oye, esta palabra no sé lo que es, pues te la buscas en el diccionario y tú ya tienes, tu mente ya está hecha, y ya eres capaz de proyectar lo que es el significado simplemente a partir de otras palabras. Pero como cuando somos niños, como aprendemos las palabras, vamos a ver un ejemplo. ¿Hay algún andaluz en la sala? Vale. Entonces, no busquéis en Google, pero ¿alguien sabe lo que es la palabra pirraque? Pues vamos a hacer un ejemplo y os voy a explicar lo que es la palabra pirraque sin definirla. Pues, vamos, parezco Juan Tamariz, pero es verdad. Y lo voy a hacer con 3 frases. A Juan le gusta el pirraque, que puede ser que me gusta un tipo de comida, una actividad al aire libre, bueno, es algo que produce satisfacción. Luego hay otra que dice, el otro sábado Juan se pasó con el pirraque y tuve que llevarlo a casa, estaba fatal. Parece que es algo que sucede los fines de semana y que si te pasas, a pesar de que te producía placer, pues te pones, o sea, es algo que no termina de molar. Y ya por último, para que identifiquéis la palabra que es, en este bar el pirraque es muy barato. O sea, ya sabéis lo que es el pirraque en mi tierra, en Málaga, y no os he explicado lo que es. Si además haces como mi padre, que habla del pirraque así, ya tenéis el concepto, pero eso es lenguaje no verbal y no entra en el ámbito de lo que estoy contando. Lo que habéis hecho cuando os he dicho estas palabras, cuando no entendéis el término, dejáis un hueco ahí y lo que vuestro cerebro está haciendo es tratar de ver qué otras palabras de las que conocéis encajaría bien en ese hueco. ¿No? O sea, y así es como aprende un crío. Y así es como realmente se le da significado a las palabras. Y esto es algo que viene del mundo de la lingüística, que es lo que se conoce como hipótesis distribucional, que el significado de las palabras se lo dan las palabras que normalmente vienen con ellas. Lo cual, en el mundo del procesamiento del lenguaje natural, lo que quiere decir es que para que tú entiendas lo que significa la semántica de una palabra,
puedes hacer un tratamiento estadístico de con qué otras palabras suele aparecer y entonces obtendrás el significado de la palabra. Lo que pasa es que el significado de la palabra, como toda computadora, de momento tienes que manejarlo a base de unos y ceros, como todo ordenador digital basado en la arquitectura de von Neumann y todo esto. Es decir, tienes que llevarlo a números. Y esto es lo que son un concepto que ahora está muy en boga, que son los word embeddings. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes un conjunto de documentos y quieres extraer el significado de las palabras de ese documento. Quieres agrupar qué palabras son las que están próximas entre sí, de forma que cuando le das el significado a una, vas a poder inferir el significado de las que están cerca. Y de eso va la construcción de los embeddings. Si tienes, al final tú estás trabajando con matrices, que son, por un lado, todos los documentos que tienes, y por otro lado, todas las palabras que hay en el diccionario. O sea, en los diccionarios que estamos manejando tienen como 100 y pico mil términos. Es decir, porque incluyen nombres propios, incluyen un montón de historias. Y documentos, pues imaginaos, todos los artículos de la Wikipedia. O sea, salen unas matrices que son dispersas y que además no son manejables. Entonces, se llaman embeddings porque la técnica consiste no solo en contar en qué documentos aparecen unas palabras con otras, sino además reducir el número de dimensiones para que te quede algo más o menos manejable. Y aún así, te quedan cientos de dimensiones. Es decir, las matrices que resultan de esto tienen cientos de dimensiones. Es decir, estás encajando matrices enormes en espacios vectoriales mucho más pequeñitos. Y esto se hace, pues hay diferentes técnicas, algunas son meramente estadísticas, que es que les vas asignando en qué columna aparece cada palabra, y al final haces una técnica que consiste en esa matriz que te sale, separarla en tres, en una que es la fila, a la de la derecha es la de las columnas, y en medio tienes una matriz que es simétrica, o sea, esto va de composiciones matriciales, y la de en medio, que es simétrica, es la que te devuelve esos embeddings. O puedes utilizar técnicas basadas en Deep Learning, con lo cual tú entrenas una red neuronal para que prediga las palabras de todos los documentos. Entrenas, y cuando tu algoritmo de retropropagación, del STM que estés usando, termina convergiendo, cuando tu red la tienes que definir los hiperparámetros, cuántas neuronas tienes, cuántas capas, el modelo de aprendizaje, la función, el no sé cuántos. Cuando ese proceso termina y eres capaz de predecir con cierta satisfacción la siguiente palabra a las 4 últimas que le has mandado, entonces dices, los pesos de mi red neuronal son mis embeddings. Y de pronto descubres que los pesos para cada una de esas palabras capturan el significado de la palabra. Y ahora vamos a ver de qué forma lo capturan. Lógicamente, hay diferentes algoritmos, está por ahí el GenSim, Word2Vec, Globe, que se parametrizan de diferentes formas y tú lo parametrizas para tu juego de datos y para el problema que quieres resolver en concreto. Google, etcétera, no sé qué, hay un montón de embeddings disponibles, pero puede que te sirvan, puede que no. Y otra cosa chula es que si tú coges estos vectores que se asocian a cada palabra y tienes el concepto de distancia, son conceptos ya de álgebra lineal, puedes sumar todos los vectores de un documento o encontrar el centroide de los vectores del documento y ese vector va a estar próximo a una palabra que más o menos recoge de qué va ese documento, con lo cual tiene sentido para modelado de tópicos como veíamos al principio. ¿Se entiende esto? ¿O medio de madre ya? ¿Más o menos se entiende? Bueno, entonces, el tema es, tenemos vectores en espacios de 300 dimensiones. Eso, como seres humanos, no lo podemos visualizar, por desgracia, o por fortuna. Entonces, hay una técnica que se conoce como descomposición en componentes principales, que básicamente cuando tú pintas varios vectores en un espacio de 300 dimensiones o de las que sean, te lo reduce a las dos más relevantes, las dos dimensiones que generan más varianza entre los objetos de ese espacio. Entonces aquí lo que vemos es que si empiezas a pintar animales, pues se ve que el gato y el perro están entre sí mucho más cerca que chita, que supongo que es un tipo de leopardo, de tigre, o la mona chita o algo, el tigre y el león. Es decir, los animales salvajes están por un lado y los animales domésticos están muy cerquita entre sí. Esto lo hace con el juego de datos que publica Google con Word2Vec, pero aquí lo que estamos viendo es que si tú tuvieras un término que está por aquí cerca del perro y del gato, puedes estar más o menos convencido, o sea, es razonable asumir que se trata de un animal doméstico.
Si metes animales domésticos de granja y salvajes, pues aquí estaría el tigre y el león el no sé qué. El perro y el gato siguen estando juntos por aquí, y de pronto el conejo está más cerca de los animales de granja y domésticos que de los animales salvajes, que están más arriba. Nuevamente, la semántica de la palabra se cuantifica en base a números, en base a una situación vectorial. El juego de datos es el mismo, el perro y el gato antes estaban aquí y ahora están aquí, porque al meter un nuevo vector, el algoritmo de componentes principales los pinta de otra forma. ¿Vale? Y si ahora metemos, por ejemplo, vehículos a motor y comidas, y representamos y los pintamos otra vez, pues se ve que el chocolate y la pizza están por aquí, el perro y el aeroplano están aquí, y ahora los animales salvajes, pues bueno, los animales todos entre sí están ahora un poquito más cerca. Esta técnica me sirve para entender lo que hacen las cosas. En Spacie, el modelo en inglés, el que pesaba 800 megas, entre otras cosas pesa 800 megas porque vienen con los embeddings. Entonces tú coges un texto, te quedas con el primer token, text, y dime, píntame su vector de embeddings. Pues son estos números en punto flotante. Que además son los 25 primeros de 384. Es decir, cada vector tiene 384 dimensiones en los embeddings con los que viene Spacie. Es una locura, o sea, no es visualizable de ninguna forma. Y con esto puedo hacer ya cosas parecidas a las que hemos pintado antes. Yo le digo 4 términos, newspaper, television, men and woman, y le digo, oye, Spacie para cada token tiene una función que me dice la similaridad con otro token, que básicamente lo que va a hacer es la distancia algebraica por Pitágoras o algo de estos entre dos vectores. Y por ejemplo aquí se ve que televisión y hombre, pues bueno, tienen cierta relación, pero no son muy parecidos, pero hombre y mujer sí que están muy cerca. Los textos que hacen referencia a hombre, o los significados de las oraciones que incluyen la palabra hombre, son similares a cuando en esa frase aparece la palabra mujer. Y esto se aprende a partir del análisis de millones y millones de documentos. Igualmente, pues newspaper y television tiene 0,4, no se ve muy bien, pero tiene 0,4, que es un valor de similaridad que es relativamente alto, porque lo normal es que las cosas que no tienen cosas entre sí, pues estén más bajitas. ¿Vale? Pero aún hay más. Podemos extraer relaciones un poquito más abstractas. En este caso, vamos a hacer un ejercicio que es un clásico de NLP, que consiste en obtener el vector de hombres en inglés, coger el vector de hombre en inglés y se lo vamos a sumar al vector de woman para ver cuál es la palabra que me sale. Aquí la función de similaridad no estoy usando la que viene con Spacie, estoy usando la similaridad por el coseno, que básicamente es abatir un vector sobre otro y ver cómo de parecidos son. Y nada, pues me recorro el vocabulario entero de Spacie, todos los términos que tiene, y me voy buscando aquellos que se parezcan más al resultado que he obtenido. Es decir, para cada palabra que tiene Spacie, la comparo con el resultado de la resta de hombre, mujer, hombres menos hombre más mujer. Entonces, luego simplemente las ordeno por similaridad, a ver qué me sale. Y lo que me sale es women. Son los términos que salen más próximos. Si os dais cuenta, esto ha capturado el concepto de plural. Porque al restar men de hombres de hombre, lo que me queda es lo que sea que signifique el plural. Pintado en vectores, pues lo que hemos hecho ha sido encontrar este vector y sumárselo al de este. Y me ha dado un punto en el espacio vectorial que es muy cercano o que coincide con el plural de esa palabra. Ese es un ejemplo de libro, o sea, esto sale mucho en toda la bibliografía, y de hecho hay ejemplos más alucinantes que a mí no me han salido, por eso no los pongo. Pero, por ejemplo, hay alguno que hace a Francia, le quitas París, se lo sumas a Polonia y te sale Varsovia. Es decir, esto tiene mucha potencia porque está entendiendo de alguna forma el significado de las palabras solamente a base de análisis estadístico de textos. Bola extra. Si tenemos un motor de embeddings, tenemos algo que está calculando los embeddings, que es capaz
de predecir la siguiente palabra que va a venir y con los pesos de esa red neuronal, convolucional, no sé qué, eso me sirve como embeddings, realmente el maquinillo funciona prediciendo palabras también. Es decir, aunque a mí para ser útil me quede con los embeddings de la red neuronal y ya no lo vuelva nunca más a invocar, esa red neuronal está lista para predecir palabras. Con lo cual, estos modelos los puedes utilizar para generar textos de forma más o menos a voleo. Entonces, el año pasado hubo un paper académico que publicó Google, presentó un modelo para generar estos embeddings que se llama BERT, como el de EpiBlast, y lo que pasó es que esa técnica de construir modelos de embeddings se ha impuesto en todo el mundo académico, están todos los grupos de investigación trabajando sobre esa técnica. Uno de los grupos que ha logrado también un éxito brutal es OpenAI, no sé si lo conocéis, si habéis oído hablar, recientemente ha salido mucho en blogs y todo esto, porque han dado con un modelo que es capaz de generar textos absolutamente creíbles a partir de frases de ejemplo que tú le das. De hecho, han publicado artículos en el Telegraph o, no sé, o en The Guardian, simplemente poniendo una frase de titular y dejando que la inteligencia artificial generase el resto del discurso. Y si veíais el texto, es creíble. Eso es tan creíble que da miedo. Y como da tanto miedo, esta gente, el grupo de OpenAI, ha dicho, pues no lo vamos a liberar porque puede tener mal uso. Esto es... O sea, hay mucha crítica a eso, pues en vez de OpenAI sois Closed AI, porque no estáis liberando el conocimiento que habéis obtenido. Bueno, yo creo que esto se va a terminar saliendo porque una vez que dices cómo se construyen estos modelos, la implementación del modelo ya da igual. O sea, es decir, los papers están, va a haber otra gente que lo haga. Es decir, en poco tiempo vamos a ver implementaciones de esto muy potentes. El grupo de OpenAI, sin embargo, sí que ha liberado, a modo de ejemplo, una versión ligera de su invento. Y la puedes instalar, está en Python. Y nada, pues tú lo arrancas, tiene aquí unos modelos en TensorFlow, hace un montón de cosas, da unos errores así un poco raros, pero al final te pinta un prompt, tú le pones un texto y él se pone a seguir, a tirar para adelante, ¿no? O sea, como a voleo. En este caso yo le he dicho que Donald Trump ha dicho en Twitter que Vladimir Putin va a declarar la guerra contra los Estados Unidos. ¡Pum! Y de pronto se pone a hablar de Obama en Facebook, me da URLs que parecen de Twitter, pero no lo son. Es decir, si cargáis esta URL da un error. Esta persona, Lord C. Johnson, con esta cuenta de Twitter no existe. Se lo está inventando. Aquí te pone en Nueva York y entre paréntesis y Manhattan. Es decir, está como explicando un término que se está inventando. Otro Twitter que no existe. En este caso la cuenta de ABC News sí que existe, porque la ha tenido que scrapear tantas veces que al final eso termina adquiriendo peso. Tenemos aquí el anterior secretario de Estado, Larry Buxton, que no hay ningún secretario de Estado que se llame Larry Buxton, etcétera, etcétera. Es decir, esto empieza a generar textos con una credibilidad que da mal rollo. Empieza a dar un poco de mal rollo. Anteriormente, las herramientas que hacían esto lo hacían a nivel de letras y sí, hacían cosas más o menos graciosas, pero esto es brutal. Esto no se inventa palabras, se inventa oraciones. Los que están basados en caracteres al final terminan hablando un poco como los Zores que hacen unos palabras un poco raros. Pero este genera palabras que son creíbles. Es más, eso tarda un ratito, cuando tú le pones el prompt se tira como en mi MacBook, espero no haber perdido, tiran como medio minuto, un minuto, porque no tengo una GPU, o tengo una GPU pero no hay forma de instalar las librerías y todo eso. Se tira como medio minuto ahí dándole vueltas al tema, hasta que genera ese texto. Si le pones un texto que dice que el Real Madrid no va a jugar la Champions League este año, el año que viene, parece que no, pues de pronto ahora ves que te empieza a hablar del Mundial de 2014, Roman Koeman, te habla aquí de que ya se ha cerrado la ventana para fichar jugadores de otros equipos. Aquí enumera otros equipos parecidos, el Barça, el Chelsea, Juventus, Real Madrid, Everton, vuelve a poner el Madrid, bueno. Aquí te habla de un tal Romero, que es un representante del Atlético de Madrid o algo así, un jugador muy famoso que se llama Zlatan Jokanovic, no sé si lo conocéis. Es decir, se empieza a inventar similaridades con frases y cosas parecidas. Más aún, si le pones código, genera código. Bueno, esto lógicamente no compilaría, ¿no? Pero está claro que esta cosa ha parseado código fuente, no sé si de GitHub o de alguna otra historieta, y es capaz de generar cosas que así en diagonal, está claro que no compilan,
pero si lo intentas y lo pones en el Unate y lo coloreas, así a primera vista parece código. Y este es ahora mismo el estado de arte en cuanto a generación de textos. Para acabar, además estamos bien ya de tiempo, una cita de mi amigo Anakin Skywalker, que básicamente lo que vengo a contaros con esto es que esta herramienta, este tipo de herramientas, no son más que eso, son herramientas, no son la fuerza. La fuerza consiste en construir productos que resuelvan problemas basándote en estas herramientas, de las cuales cuando empecéis a investigar os vais a encontrar decenas de librerías. Unas hacen unas cosas, otras hacen otras, pero donde está el valor es en resolver un problema de negocio con esas historias. Si no aporta valor, si no da dinero a quien te lo está pidiendo, una de dos. O eres investigador y más te vale que te publiquen los papers, o no vas a ir muy lejos. Es decir, esto no deja de ser una herramienta más. La fuerza es, con esta herramienta, conseguir ganar dinero. Y un esquema, por ejemplo, es esto. Esto es una herramienta que hemos puesto en producción no hace mucho. Es un sistema que es capaz de identificar, a partir de comentarios que la gente va dejando online, para una cadena hotelera, cuáles son las problemáticas más frecuentes en los hoteles. Y esto lo hace analizando textos, etc. Los algoritmos que hemos visto, pues estaría por aquí. Hay una cosa con TensorFlow y Keras para hacer modelado de tópicos. Hay una parte de procesamiento de lenguaje natural, donde traducimos todos los textos al inglés. Hay una parte donde vemos si los textos son positivos o negativos. Con los positivos están bien, no hay ningún problema. Enhorabuena, guay, pues los ignoramos. Y con los negativos hacemos los tratamientos que pasan a los siguientes maquinillos que están con TensorFlow y todo eso. Pero donde está aquí el curro, que parece que no, pero es un tinglao, es en coger todas las tablas de BigQuery, insertar los datos para un lado, moverlos para otro, que parece a priori que es una cosa poco molona, pero os garantizo que sin ese tipo de historias no resolvéis el problema de negocio. Es decir, la solución siempre es un producto que tiene unas partes que son más científicas, unas partes que siempre molan más, pero luego tiene otras que si no las haces, tu producto se queda en tu portátil, por lo tanto no vale. Y con esto y un bizcocho ya hemos terminado. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna observación, crítica. Dejadme likes en Facebook. Fenomenal. ¿Quién era la que sabía de NLP? ¿Tú no tienes alguna observación brillante o alguna pregunta, alguna crítica? Es que esto que has dicho no es verdad, es que esto es mentira. Puede ser, ¿eh? Que habéis dicho que traducís todos los textos al inglés. Sí, eso es muy curioso, es ¿Por muy qué? curioso. Es extremadamente curioso. De hecho, la traducción de idiomas y el análisis de sentimiento no lo hacemos nosotros. Podríamos haberlo hecho con una librería como Spacey. Con Spacey creo que puede llegar a hacer análisis de sentimiento, pero es más complicado hacer traducciones. Hay librerías que lo hacen. Sin embargo, forma parte de la parte de aportar valor. Hay APIs en la nube que te resuelven esto. En concreto, por ejemplo, la API de Google. Google tiene una API, tiene un endpoint que tú le pasas un texto y te lo devuelve traducido al idioma que tú le digas. Pues resulta que la traducción es tan razonablemente buena que el significado del texto, para luego buscar los embedding de la palabra, más o menos se respeta. O sea, es muy curioso. Este producto que hemos visto no sería un producto de Machine Learning o inteligencia artificial completo porque no se está realimentando por un humano que le está diciendo esto está bien, esto está mal. Realmente se realimenta por textos que vienen de encuestas que hacen en los hoteles. Sin embargo, igual que no tenemos una función de fitness para ver cómo se va convergiendo o no va convergiendo, hay otra función de fitness que es más importante, que es que el cliente que te ha pagado por esto esté contento. Y entonces, esta cadena, pues, con la pasta que le ha costado, que le armemos esto, que ha sido un mes de curro, o sea, no ha sido mucho, pues dicen, oye, es que estamos flipando, esto está genial. Y dices, bueno, pues entonces lo dejamos así, está bien. Pero el aprendizaje de este proyecto fue que tú puedes traducir los textos todos al inglés y más o menos el significado de las cosas se va colando, porque Google es así de bueno. La parte de análisis de sentimiento también la hacemos con Google, que él te dice si un comentario es positivo o negativo. Y en general, cuando construyáis vuestros proyectos de procesamiento de lenguaje natural, miraos siempre las APIs que haya disponibles online, porque es difícil batir a la nube. Es complicado. Amazon, por ejemplo, tiene implementado en la nube un montón de algoritmos relacionados con NLP, Amazon Comprehend,
Y te va a resultar muy complicado hacer tú un maquinillo que haga lo mismo que hace Amazon y que te cueste menos dinero de lo que te cobra Amazon. Es decir, que Amazon te va a cobrar como 50 euros por procesar 10 gigas de documentos, que ya son documentos. Es decir, en general uno tiene que andar basculando de lo hago yo o se lo compro. Y ahora mismo Google, Microsoft, etcétera, venden de todo ya en esta vida. Pero sí, efectivamente, es muy curioso que traducir al inglés, por lo menos tal y como lo hace Google, respeta bastante la semántica de la frase, sí. Claro, o sea, se perdería algo de significado de la frase, pero no es rentable, ¿no? Efectivamente. Ahí el punto es que probablemente Google por debajo está utilizando para su traducción, aparte de reglas sintácticas, está utilizando temas de embeddings, probablemente. Con lo cual, más o menos, el significado global de la frase lo respeta. Y también, entonces, ¿para qué parte utilizarías Spicy? En este caso no usamos Spacy. Yo en este caso utilizaría Spacy, por ejemplo, para hacer la parte de topic modeling, la parte en la que identificamos de qué va la queja del cliente. Eso ahora mismo lo estamos identificando de unas encuestas que se hacen offline, que estás allí, te llega un tío con un tablet y te apunta, oye, ¿cómo estás? Y te escriben, y entonces el tío categoriza el elemento. Entonces hay un algoritmo de clasificación que aprende de todos esos ejemplos humanos. Yo esa parte creo que la hubiéramos podido resolver con Spacy. Pero también es verdad que nuevamente Spacy es una herramienta que sirve para una serie de cosas, pero no tanto para otras. En este caso, pues nuestro equipo en Decodtel decidió apostar por construir el algoritmo con Keras y TensorFlow, que bueno, que parece como más sencillo. Muchas gracias. A ti. A la 1, a las 2, a las 3. Gracias.